Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que esta noche, gracias a Dios, nos permita juntos poder iniciar el culto de oración, ¿no? Entonces vamos a iniciar cantando algunos himnos. Por favor, puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno 296. Cantemos el himno 296. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre.
uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, gracias a Dios nos permite cantar los himnos, ¿no? Y espero que los hermanos también puedan ayudarnos, invitando, ¿no? Mediante los links que se envían al grupo de WhatsApp, compartiendo para que vayan ingresando también los hermanos, ¿sí? Les rogamos, mientras estamos cantando, puedan ayudarnos a compartir los links. Vamos a cantar el himno 94. Cantemos el himno número 94, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable,
porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Sí, esperamos que los hermanos nos estén acompañando desde sus hogares, ¿no? Y también en un lugar adecuado para poder juntos escuchar la palabra de Dios esta noche. Vamos a cantar un último himno, luego de esto vamos a tener el tiempo de la oración. Por favor, también todos juntos podemos cantar el himno 128. Cantemos todos juntos el himno 128, cristianos todos a prepararse. Cristianos todos a prepararse, ven al esposo nuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre, a su encuentro id con amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplanse todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Presto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe su don de amor. Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Ahora vamos a tener el tiempo de la oración. Por favor, pedimos a los hermanos que nos están viendo y también los que están en Zoom puedan también inclinar sus rostros.
Padre Dios, te agradecemos esta noche por permitirnos esta oportunidad para nuevamente poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que cada zona que está en la misión, en la iglesia Misión Buenas Nuevas La Paz, pueda conectarse para poder escuchar este culto, Señor. Así también cada hermano, hermana que aún no se ha conectado, Señor, pueda conectarse los días miércoles, acompañarnos en este culto de oración. Así también, Padre, te agradecemos y te encomendamos también la vida de cada uno de los hermanos y así de tu siervo, Pastor Andrés, también que va a compartir hoy también la palabra. Permítenos un corazón abierto para recibir, Señor, ese corazón y a través de tu siervo y de esa manera poder también confiadamente avanzar en tu palabra, Señor. Así, Señor, te encomendamos este culto de oración, todas las cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Si Dios nos está permitiendo nuevamente, ¿no?, poder realizar lo que es este culto de oración, y espero que juntos también podamos continuar, ¿no?, invitar también a las personas para que vayan ingresando. Ahora vamos a tener el tiempo de testimonio. Para ello tenemos un testimonio. El hermano Alex Pantoja quiere compartir su testimonio, entonces espero que los hermanos atentamente podamos escuchar, ¿no?, el testimonio del hermano Alex Pantoja, como Dios está trabajando en su vida, ¿sí? Entonces vamos a escuchar. Adelante, por favor. Buenas noches, hermanos. Soy el hermano Alex y quería compartirles un poco cómo Dios ha trabajado en mi vida, cómo se ha manifestado, ¿no?, desde que conozco que Él pagó mi pecado. Entonces quería compartirles un versículo de la Biblia. Ahí está en el libro de Esther, lo tengo acá en este momento, en el capítulo 3, en el versículo 6. Voy a leer y dice: Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, esto viene de mucho tiempo, ¿no?, cuando yo aún no conocía la salvación, no conocía cómo Jesús había pagado mi pecado. Entonces, yo sí asistía a una iglesia cristiana, pero estaba muy equivocado, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo no quería saber nada, ¿no?, de los cristianos, de que eran muy malos, ¿no?, porque tuve una muy mala experiencia, ¿no? Y la verdad traté de alejarme de todo lo que eran los cristianos, ¿no? En algún momento poder compartir el testimonio tal vez más extenso, pero ahora quería hablarles de una parte, ¿no?, bien pequeña de todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Cuando yo había encontrado la salvación, también había encontrado a mi esposa, ¿no? Entonces han sido dos cosas tan lindas que se han unido, porque yo trabajaba en una entidad en la que hacemos trabajos de archivo. Entonces ahí conocí a mi esposa, ¿no? Y cuando yo la había conocido, yo la invité a tomar un café, ¿no? Y cuando fuimos a tomar un café, se puso a orar, ¿no? Y ese rato, es cristiana, ¿no? Se me vino rápido la mente, ¿no? Entonces, ¿qué se me ha venido primero al corazón? Lo voy a llevar al Eclesia, ¿no?, que era un lugar cristiano, pero como que es muy libre, ¿no? Ahí entras, sales y sin ningún respeto ni nada, ¿no? Entonces yo le dije, ¿no?, ¿por qué no vamos a la iglesia Eclesia, ¿no? Entonces ella me dijo, no, yo no voy a esa iglesia, yo asisto a otro lado, ¿no? Entonces, ¿no?, continuamos con una muy bonita amistad y me invitó, ¿no?, a lo que es Misión Buenas Nuevas.
donde todo me parecía tan extraño, tan como que no, no coincidía nada, ¿no? Entonces, cuando había entrado la primera vez, los varones a un lado, las mujeres a otro lado, los niños a otro lado, ¿no? Entonces compartían, venían hermanos y me decían, ¿usted es justo o pecador? Así, ¿no? Entonces no podía coincidir esa idea de justicia o de pecado, ¿no? Entonces, como siempre tenía mi corazón, ¿no? Ya soy pecador, ¿no? Y como tenía eso, tampoco podía entender lo que compartía el pastor, ¿no? Entonces chocaba mucho con mi forma de pensar, de creer, ¿no? Entonces yo decía, esta es una secta más, que como así. Pero por la gran amistad que tenía con la que actualmente es mi esposa, yo seguía yendo, ¿no? Y yo lo veía al hermano, ¿cómo se llama este hermano? No recuerdo en este momento su nombre, pero lo veía y, ay no, otra vez me va a preguntar si soy justo o pecador, ¿no? Entonces, siempre que lo veía me ocultaba, ¿no? Entonces, ahora él es guía de zona en el Alto. Pero así pasando un poco el tiempo, entonces nacía un poco más de afecto con mi esposa. Y era difícil, ¿no? Porque la corriente de la iglesia es como que tienen que, el pastor, ¿no? Como elige o ve quién podría ser la pareja, ¿no? Pero en ese afecto que había tuvimos algo no tan especial. Entonces fuimos a hablar esa vez con el evangelista y nos dijo, quieren casarse. Sí. Entonces vamos a hablar con Pastor Han, estaba todavía él en Bolivia. Entonces ya cuando pudimos hablar, ya, está bien, tienen 2 semanas para casarse, sí, para preparar todo, ¿sí? ¿No? Entonces ha sido como, uy, ¿qué vamos a hacer en 2 semanas? ¿No? Entonces era casi una época de fin de año, si no me equivoco, ¿no? Porque tenía yo el aguinaldo, mi esposa también, que no eran, ¿no?, unas cifras muy grandes, pero con eso nos logramos casar, ¿no? Entonces toda esta etapa pasó muy, muy bonito, ¿no? Los hermanos hicieron también las cosas para la boda, arreglaron el lugar. Otro hermano más se casó juntamente con nosotros, ¿no? Entonces, hermano Carlos, y tuvimos la boda juntos, ¿no? Con Pastor Han. Entonces pasó el tiempo y nuestro anhelo en el corazón era tener familia, ¿no? Y ahí podíamos ver de que Dios no nos permitía una familia. Entonces consultábamos con médicos muy, muy conocedores, se diría, ¿no? A un lado, otro lado. Y todos, no nos daban razón. No puede, no va a poder, ¿no? Entonces tenía un problema de que que las trompas o algo así eran muy delgaditos, ya no se estaban atrofiando. Y como ya estaban tan delgaditas como del grosor de un cabello, entonces era imposible que ella pueda concebir, ¿no? De poderse embarazar, ¿no? Entonces seguíamos nosotros con ese pensamiento en el corazón también de tener una familia, ¿no? Tener una hija, un hijo, ¿no? Entonces, como en mi corazón todavía estaba, ¿no?, uno de mi esposa igual, vamos a hablar con el siervo, ¿no? Entonces vamos a ir a Perú en el campamento, vamos a encontrar al siervo y él va a orar, va a poner manos así. Pero todavía teníamos en el corazón, ¿no? Entonces, cuando hemos ido al campamento en Perú, el pastor, hemos logrado entrevista, todo, y nos mira, ¿cómo están? Sí, bien serio, ¿no? Bien, así, qué bueno, ¿cómo están pasando? No, como no nos dejaba hablar de lo que queríamos hablar, ¿no? Y en pocas palabras lo hemos dicho, ¿no? Un poquito de que hemos matrimonio, así, y ya, pues él dijo, ¿ustedes quién creen que soy yo? ¿Creen que yo soy Dios? ¿Ustedes quién creen que yo voy a orar y ya? No, o sea, antes que le digamos, él ya sabía, ¿no?, lo que íbamos a pedir.
¿no? Entonces ahí nos ha compartido un poco, nos ha dicho, no, tal vez Dios quiere que ustedes sean, ¿no?, siervos, que viajen, que estén por el mundo llevando el evangelio, porque ustedes tanto procuran, ¿no? Y con mi esposa, ¿no? Solamente eso habíamos escuchado, nada más. Salimos de ahí, estábamos en el campamento y en el campamento ya se nos había ido como que cambiando el corazón ya, ¿no? De verdad, ¿no? Tal vez Dios realmente quiere eso para nosotros. Entonces no nos da niños porque para que podamos viajar fácilmente, ¿no? Así. Entonces habíamos cambiado el corazón, ¿no? Ya no habíamos vuelto a tocar el tema, ¿no? Hemos vuelto a Bolivia y estábamos muy felices, ¿no? Sí, Dios quiere así, nos metíamos más, estábamos como maestros de niños, aún mi esposa es maestra de niños, yo dejé un poco el tema por el trabajo y por todo esto, ¿no? Entonces seguíamos, ¿no? Con fuerza, educando niños, tratando de hacer más, ¿no? Y de repente no pasó ni un mes y mi esposa se ha embarazado, ¿no? Entonces ahí llegó el pastor Gregorio y cuando le decimos, pastor, nosotros quisiéramos que usted le ponga el nombre, ¿no? Y le hemos testificado, ¿no? Este mismo testimonio. Y el pastor dice, ya está bien, voy a buscar, no se preocupe. Entonces pasa el tiempo y, pastor, ya van a ser mi hija, no tengo nombre. Ah, está bien, le va a poner Esther. Si usted quiere ponerle otro nombre más, puede poner, ¿no? Entonces, Esther, ya está bien, ¿no? Entonces aceptábamos el nombre, ¿no? Entonces le hemos puesto todo. Y cuando salimos del hospital, después de un día, habían hecho comida en la iglesia, ¿no? Una parrillada. Y vengan, ¿no? Entonces con mi esposa nos miramos, recién estaba saliendo del hospital. Vamos así, nos fuimos a la iglesia, comemos, ahí le preguntamos al pastor, ¿no? Pastor, ¿por qué el nombre de nuestra hija es Esther? ¿No? Entonces ahí recién nos mostraba, ¿no? Este versículo también. Usted me ha testificado que todos los médicos, todos, han dicho que su esposa no podía tener un bebé. Pero Esther significa la que cambia lo que el hombre dice, ¿no? Aquí como Mardoqueo ya tenía todo, Amán ya tenía todo, ¿no? Listo para ese pueblo de Mardoqueo, tenía que morir. Pero Esther, ¿cómo hace? ¿No? Que todo lo que el hombre ha dicho cambie, ¿no? Entonces, de la misma manera, pastor, nos compartí, nos decía, ¿no? Entonces, Esther es la que ha cambiado todo lo que el hombre ha dicho, ¿no? Entonces, llegaba a nuestro corazón de tal manera, ¿no? De tanta alegría, ¿no? Ahora ya tenemos 2 niñas, Bebe también tiene su nombre escogido por el pastor, también tiene un significado. Seguramente podré compartirles más adelante. Entonces eso quería compartirles, hermanos, porque Dios como trabaja en cada uno de nosotros. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Alex. Espero que también a través de los testimonios de los hermanos, ¿no?, que van compartiendo, podamos también encontrar, ¿no?, algún mensaje para su corazón, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Tenemos ahora el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos 2 presentaciones a cargo del Colegio Cesorí de Paraguay, ¿no? Dios está permitiendo también a este colegio en Paraguay, que también va realizando distintas presentaciones. También podemos orar, ¿no?, para que Dios pueda permitir, ¿no?, que pueda crecer en gran manera este colegio y también se pueda establecer en otros países también, ¿no?, el Colegio Cesorí. Ahora también vamos a ver la presentación. Primera presentación sería paz, paz, cuán dulce paz. Y la segunda, alguien está orando por ti. Sí, entonces todos juntos podamos ver las presentaciones, ¿sí? Adelante, por favor.
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae, alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Sí, espero que les haya gustado las presentaciones. Ahora también, ¿no? Ahora también espero que los hermanos ya estén en un lugar adecuado también, ¿no? Para poder escuchar la palabra de Dios, y así también los que se encuentran en Zoom activando sus cámaras, ¿sí?
Entonces ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir esta noche la palabra de Dios. Por favor, todos podemos tomar atención, ¿sí? Pastor, buenas noches. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, buenas noches también todos los hermanos, también invitados, nuestra familia que está participando por virtual. Entonces, esta noche culto de oración. Entonces, con ustedes compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Estoy también muy agradecido. ¿Escucha muy bien? Sí, sí, ¿no? Aquí no puedo escuchar bien. Entonces, primero esa noche vamos a buscar el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 26, de ese versículo 17 hasta 25 voy a leer. Libro de Génesis, capítulo 26, desde el versículo 17 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hasta versículo 25 hemos leído. Ahora usted ve, ¿no?, mi saco, ¿cierto? No me gustaba ese saco, que se ve viejo. Eso compró cuando me casé, pastora de iglesia Gangnam, me llevaba a diferentes tiendas y mercados. Luego, aunque yo quiero, no importa, esa pastora, eso ya compra, todo ya eligió. Solamente medía, no mi talla nomás, ¿sí? Entonces ahí, por la guía, por amor de la iglesia, y preparó todo. Entonces ahí cuando me casé, eso, más de 10 años, pero no quería, ¿verdad?, sin ponerme, que me sentía como viejo, los viejos, para los viejos. Yo pensaba, yo soy joven todavía. Y también estaba viviendo en Santa Cruz, y 10 años yo estaba viviendo. Santa Cruz, mucho calor, entonces casi todo manga corta, ¿cierto? Entonces no podía probar, solamente en mi rompero guardaba muchos años. Pero aquí trasladando, viviendo en La Paz, entonces ahora estoy probando todo, ¿sí? Todo mis ropas, vestidos que he comprado antes, hace más de casi 12 años. Entonces
Entonces por frío acá, y yo buscando ese grueso para invierno. Entonces ahora creo que encaja, ¿no? Me encaja. Sí. Mi edad también y muy avanzado. A mí me gusta mucho ahora, porque ese saco nomás yo pongo ese tiempo. Aunque tengo otro color también, sí, a mí me gusta. Hablando de ese saco olvidé. Sí, sí, yo pensaba, no planeaba ese saco hablando, eso voy a hablar, pero sí se voló. Sí. Entonces usted cuando ya sube en el púlpito, usted también, ¿sí? Va a pasar esto, como blanco es. Cuando llegué aquí en Bolivia, entonces mirando aquí tiene 9 departamentos en Bolivia, departamento La Paz y capital. Luego, ¿qué departamento? Cochabamba, departamento Chuquisaca, departamento Santa Cruz, también departamento Potosí, Oruro, Beni, Pando, Tarija, sí, ya 9, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Alguien no sabe, ¿sí? Aunque es mi país, ¿cierto? ¿Qué departamentos? Eso debes ya recordar bien, 9 departamentos. Entonces yo vivía, ¿no? En Santa Cruz. Entonces cuando estaba en Santa Cruz, y de vez en cuando viajamos a otra ciudad, otro departamento por eventos. Una vez escuché, entonces estaba en Santa Cruz, entonces en Cochabamba tenía que viajar por el evento. Entonces, como yo estaba viviendo en Corea, recién llegó, pregunté, hasta Cochabamba, ¿qué tiempo tarda? ¿Qué tiempo se tarda de Santa Cruz a Cochabamba? 10 horas, aproximadamente 10 horas. Al escuchar, ¿no? Lejos, ¿cómo así con flota? Hay 10 horas, puede ir, viajar, va a morir, yo pensaba. No quería ir, porque Corea en el territorio de Corea, de capital Seúl, más arriba está. Luego más abajo, ¿sí? Más abajo se llama Busan, ciudad, Busan. Último. Entonces, desde capital Seúl hasta Busan, corriendo con el auto, como 4 horas. 4 horas, más lejos es en Corea. Si grande o chico el terreno del Corea del Sur, pequeño, ¿cierto? Entonces, aunque sea más lejos es desde Seúl, luego ya Busan, 4 horas. Entonces, los coreanos no quieren viajar de Seúl a Busan, porque lejos, dice, lejos, lejos, ¿sí? Era difícil viajar, ¿sí? Porque sentadito en la flota, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tan lejos? Dice. Cuando llegando en Santa Cruz, pregunté, hasta Cochabamba, ¿cuántos tiempos? 8 horas, misionero. 8 horas, ¿cómo puede viajar así? Va a morir. Muy raro era. En el bus mismo tiene baños, porque en Corea no había en el bus, no había así diferentes, porque en Corea cada cierto lugar y se baja, luego ahí hacen necesidades, también poco de ejercicio, descansa. Pero aquí era recto, ¿cierto? No descansa, sufrimos bastantes. Mi esposa estaba embarazada, entonces ahí sale, ¿no? Panza, entonces y presionando, quiere ir cada rato al baño, ¿cierto? Mi esposa en la noche durmiendo, no sabíamos nosotros, tenía que llevar frazada, ¿cierto? Grueso, que Santa Cruz, mucho calor. Yo pensaba que todo departamento como Santa Cruz. Hermanos me recomendaron, misionero, en el bus necesita frío en la noche. Entonces tiene que llevar frazada, grueso. No podía creer. Santa Cruz, calor, ¿cómo frazada es? Yo no llevé. En la noche, temblando así en el bus, no podía dormir.
Mi esposa, frío, dice, frío. ¿Cómo hacemos? Mi chompa todo, ¿cierto? Entonces temblando, experimentamos, ¿no? Desde ahí otro viaje, todo ya, chompa grueso y frazada, sí o sí. De vez en cuando, flojera, ¿cierto? Flojera, abajo, carga, mete, cargo, ¿no? Olvidamos llevar arriba. Entonces también frío, sí o sí lleva en la mano, ¿cierto? Frazada, chompa, gruesos. Usted también así viaja, ¿no? También mi esposa estaba embarazada. Cada rato me despierta. Mi amor, quiero ir al baño, dice. Tú habla. Dice. ¿Cómo mi panza así? ¿Cómo voy a ir en el bus? Dice. Cada rato me empuja. Entonces yo preguntando al chofer, por favor, quiero hacer necesidades. Ay, Señor, ¿por qué cada rato me llama? Dice. Ni modo, bajando, luego saliendo. Que sí, aquí Santa Cruz, ¿no? Porque todo campo es baño, es grande. Naturaleza. No sé, en la noche oscuro, ¿es cierto? Oscuro, porque nadie estará, pero aquí haciendo necesidades, al lado alguien estaba también alguien. Se ve oscuro, ¿cierto? No se nota. Entonces ahí aprendimos acá cómo debe sobrevivir en Bolivia. Una vez de Santa Cruz hasta La Paz tenía que viajar. Primer viaje, pregunté, hermanos, ¿cuánto tiempo se tarda de Santa Cruz hasta La Paz? Me dijo, poquito. ¿Qué poquito? ¿Y cuántas horas? 18 nomás, dice. ¿Cómo 18 es? Mejor, directo de Santa Cruz a La Paz, 18. Pero para economizar, parándose en Cochabamba, ahí toma otra flota, luego de Cochabamba a La Paz, dice. Mejor directos. Ahí viajamos. Era difícil, ¿verdad? Difícil es. Solamente pensamos Corea. Lejos es 1 hora, 2 horas. Lejos era lejos. Más lejos es 4 horas de viaje. No quiere viajar. ¿Sí? Hasta si Busan, lejos es lejos. Le duele columna, ¿cierto? Pero aquí viviendo en Bolivia, desde Santa Cruz hasta La Paz, ¿cuántas horas de viaje? 18. Entonces para economizar el pasaje, un bus poco feo, ¿cierto? Baja calidad, económicos. Pero en el medio de camino se malogró, llantas, pinchó. Entonces paró toda la noche dormir. Hasta siguientes días. Luego finalmente ya viene otra flota y ya cambia. 20 horas, 24 horas, un día también. Difícil. Una vez escuchamos, ya campamento mundial en Perú, dice, en Perú. Antes de hablar Perú, primero voy a hablar Paraguay. Ya, campamento mundial en Paraguay, dice. ¡Wow! Dice. Contratamos flotas, omnibus. Pregunté, ¿cuántas horas se tarda? ¿Cuántas horas? 24 horas. 24 horas. ¿Sí? Tiene que comer varias veces en el bus. Tiene que hacer muchas necesidades allá. Huele feo, ¿cierto? En el bus. Prefiere mejor afuera hacer las necesidades. Pero ahí terminando otra vez, campamento mundial. ¿En qué país? ¿En qué país? Perú, era Perú. ¿Cuántas horas de Santa Cruz se tarda, sabe? 1 día y medio, era 1 día y medio. Entonces yo participé en un evento, por la flota. De Santa Cruz llegamos de La Paz hasta La Paz, de La Paz hasta Desaguadero era. Ya Santa Cruz muy bajo, ¿cierto? Subiendo La Paz, 4.000 metros alturas. Luego pasando Desaguadero, luego ya entrando a la tierra de Perú. ¿Qué pasa? Dando vueltas, ¿sí? Porque bajando era. Y mareaba, vomitaba. Todos. Llegué a la iglesia de Perú. Me enfermé, me eché. 1 semana entera en la cama, ¿no? Pinchando, llevando al hospital, tomando, ¿sí? Pastillas. Luego terminó el evento. Entonces todo el evento estaba en la cama, en el hospital. Entonces escuchando ya otra vez tiene que viajar a Perú. Ya quiere o no quiere. Ya no era, ¿no es cierto?
Si los hermanos coreanos, mis hermanos, mi familia me preguntan, estoy ahora viajando, ¿a dónde viaja? A La Paz. Sí, hermanos, ¿cuánto tiempo se tarda? Sí, 18 nomás se tarda. 18, ¿cómo puede viajar? 18. Ay, hermanos, hasta Perú, 1 día y medio es. ¿Cómo 1 día y medio? No puede creer, no puede. ¿Sí? Pero entre nosotros ya ahora viajando, ¿a dónde viaja? Perú, ¿a dónde viaja? Paraguay. Entre nosotros, disfruta, ¿cierto? ¿No? Montón de frazada llevando, es chompa. Aunque no es modelo, en el bus cambia, manga corta, después manga larga y chompa hasta frazada, ¿sí? Todo. En el bus todo ya cambiando. Entonces estaba viviendo en Bolivia. Ahora viaje de largo, no es nada, no es nada. Hemos acostumbrado, ¿cierto? ¿Usted también le gusta viajar? ¿No? La mayoría le gusta, ¿cierto? La mayoría, porque disfruta, ¿sí? Como 18 horas, mejor película, tantas películas puede ver, ¿sí? ¿Cierto, no? Luego puede dormir, durmiendo llega a Cochabamba ahora. Si una noche duerme, qué bien, mejor dormir allá con flota. Por el avión viaja, no puede dormir. Y me prefiero flota, porque largo tiempo puedo dormir. Luego mucho película. Me gusta flota mejor, porque avión muy rápido llega. Otra vez evento, otra vez tiene que hacer, otra vez. Entonces, prefiero mi bus. ¿Ustedes también le gusta por la flota viajar? Muy divertido, ¿cierto, hermanos? Sí, muy divertido es. Pero en el principio no estaba bien yo. Difícil. ¿Cómo 18 horas? ¿Cómo 24 horas en el bus haciendo necesidades? En el bus comiéndose. ¿Cómo así tanto tiempo viaja? No quería, difícil. Pero ahora no, es muy divertido, hermanos. Esa noche quisiera compartir con ustedes, ¿no? Con todos los hermanos. Esa noche nosotros hemos leído Génesis capítulo 26, nosotros hemos leído. Aunque no hay mucho tiempo, por eso desde 17 versículo hemos leído. Pero usted cuando tiene tiempo pueden leer desde versículo 1. Entonces después de morir su padre Abraham, Isaac se quedó. Luego ya viviendo en la tierra de Canaán, hubo hambres. Ya mirando hambres, ese Isaac, ¿sí? Pensaba, aquí no hay comida. Nuestros hijos, nuestras familias, va a sufrir. Tener hambre, va a morir. Entonces tenía miedo, muchas preocupaciones. Por eso, donde hay comida abundantemente, Egipto era Egipto. En Egipto fluye un río, donde hay abundantemente, ya hay comida, comida. Entonces mirando ahí quería ir bajando. Pero leyendo versículo 2, apareció Jehová, dice. Apareció Jehová, luego Isaac llamando. Isaac, que llamándose, ya Isaac, llamando. Ya no baja, dice, no baja. ¿A dónde no baja? No vaya, dice, a Egipto es. Tal vez en Egipto hay muchas comidas abundantes. Aquí en la tierra de Canaán no hay comida, hambres. Por mucha preocupación de Isaac, mirando su familia, sus hijos, ¿cómo voy a mantener? Si ya tiene hambre, ayuna. Si enferma, ya muere, se preocupaba. Luego ya buscando, mirando en Egipto, ahí era. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué hay? ¿Está cansado? ¿Está cansado? Debe ya pelear. ¿Ya quién duerme en el culto sabe? ¿Quién duerme sabe en el culto? ¿Ya quién duerme?
Hasta tarde no durmió, por eso duerme ellos. Muy cansado, por eso duerme. Ya, ¿quién duerme en el culto? ¿Mm? Ahí en la calle, de vez en cuando, ya nosotros saliendo a la calle encontramos. Aquí La Paz, capital, ¿cierto? Hay muchas señoritas. En Santa Cruz en la noche, silencio, era silencio. No hay mucha gente. Entonces cuando mi hijo Songo aquí vino, ¿sí? Ya hijo, vamos a ir a vivir a La Paz. ¿Dónde es La Paz? Capital de Bolivia. Ah, capital. Llegó, miraba en la noche, se sorprende. ¿Por qué sorprende? En la noche, porque hay mucha luz, enciende, dice aquí. No puede entender. Santa Cruz oscuro, era oscuro. Entonces años vivió en Santa Cruz mis hijos, como acostumbrado. En la noche, así era, sin luces, así dormir. Pero aquí llegando a La Paz en la noche, como el día era, muchas luces. Y preguntó, papá y mamá, no puedo entender, dice. ¿Qué cosa es? ¿Por qué aquí enciende muchas luces en la noche? ¿Por qué no se apaga? ¿Por qué no duerme? Y no podía entender. Aquí capital era capital. Entonces, ¿por qué eso hablamos de repente, mi hijo? Ah, ¿por qué duerme, cierto? En la calle, caminando. Está escuchando bien, ¿cierto? Sí, está acompañando bien. En la calle yo salgo, en la noche aquí. Aquí de vez en cuando yo salgo tarde, noches, medianoche también. Con auto manejando, mucho auto era. No podía avanzar aquí centros. Se para. Mucha gente anda como el día era. Mirándose aquí en la calle, mucha gente, señoritas. Entonces, señoritas muy bonitas acá, mirando, algunos mirando sus labios, color rojo es. Parece mató ratones, ¿cierto? Sangre como rojo es. Luego ese ceja, ese ¿cómo dicen las mujeres? Pestaña muy largo es. ¿Cómo es tan largo? Dice. Sí, tal vez aquí puede cargar algo, ¿cierto? Poner, largo sale. Luego aquí una línea, así, hasta aquí. ¿Usted vio? Luego acá, frío La Paz. Pero sus ropas muy sencillas, se ve todo. Sí, falda muy corto es. Anda en la calle. Entonces varones también mira así, mirando. Señorita también mirando, hey, ¿por qué me mira, cierto? Y camina. Pero le gusta. Ah, los chicos, varones me miran. Ah, soy guapa, soy lindas, hermosas. Pero mire usted en la calle, no todas las señoritas así no anda, ¿cierto? No anda era. ¿Quién así anda, sabe? ¿Quién así anda? Le gusta varones por eso. Por eso así sexy, ropa muy sencilla. ¿Quién así anda? Corazón muy débil era débil, que surge. A mí me gusta los chicos que me miran, ¿cierto? Entonces a mí me gusta era, esto es. No puede frenar era, ¿sabe? ¿Qué? ¿Sí? Cuando así ropa sencilla pone, así maquillaje muy fuerte, no es normal. Pero hace. ¿Quién hace? ¿Quién hace, hermanos? Y corazón muy débil era. Por eso sufre. Por eso sufres. Esas señoritas, sufre muchos. En la calle mira, otra señorita no anda. ¿Sí? Todas las mujeres quieren mostrar, ¿cierto? Soy hermosa, guapas. Quiere que vea, ¿cierto? Los guapos, ¿sí? Varones. Pero no todas las señoritas así no andan. ¿Quién anda entonces? Corazón muy frágil, débil. Por eso sufre sus vidas. Entonces en el culto, ¿por qué duerme? Ya, ¿por qué duerme? Ah, soy frágil, así es. Soy frágil. No puede.
no puede superar, era vencer. Anoche dormí, 1 de la mañana, tengo que dormir, ¿sí? Porque hoy día va a sufrir, no puedo trabajar, mejor dormir. Ya no puede, era pequeños pensamientos que surgen, ya no se puede, como un instrumento de pensamientos, deseos ya vienen, arrastra rápidos. Por eso un pensamiento, usted eres triste, usted es inútil, amén, cierto, es triste. Luego ya vive, ¿sí? Miserablemente, porque mente muy frágil, débil es. ¿Ya quién duerme en el culto, hermanos? Alguien gordo, era fuerte parece, pero ya duerme. ¿Por qué duerme? Su mentalidad muy frágil es, débil. Eso poco entrenando, ya ustedes, hermanos, pueden superar, vencer. Acá, ¿sí? Génesis capítulo 26, leyendo aquí Isaac era Isaac. Ya aquí alrededor de usted alguien ya, ¿sí? Agachándose, cabeceando, ¿sí? Ayudar, hermanos. ¿Por qué duerme Dios? ¿Por qué duerme? Frágil. Pero eso necesita ustedes ayudar. Luego, aún tiene ese corazón frágil, pero ya a poco usted entrena, practicando, es rápido puede cambiar. Rápido puede mejorar. Entonces puede llevar una vida más felices. Amén, hermanos. Ya los que no responden, ¿por qué no responden, sabe? Ya se da cuenta, ¿no? Ya, muy inteligente ustedes. Si antes de responder ya sabe. Ya, ¿por qué no responde? Ya, ¿por qué no responde preguntando? Que mente frágil era frágil. Porque lo que surge de mí, ¿sí? No quiero responder. Perezoso. ¿Qué sirve respondiendo? Porque ya se hunde. Entonces finalmente esta persona va a llevar, ¿qué vida va a llevar? Que sus pensamientos arrastran. Sus pensamientos siempre felices, pues, también dando rabia, queja. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me insulta así? Luego fue agarrado por ese pequeño pensamiento. Sufre. ¿Por qué sufre, jóvenes, hermanos? Su mente frágil. Muchas veces hablamos el mundo del corazón. Físicamente tiene enfermos, pero más peor enfermo de mentalidades. Eso más grave es, ¿sí? Entonces los hermanos ya, estas noches, pelear contra ¿qué? Sueños. Tú anoche 1 de la mañana trabajaste bien, cansado, ¿verdad? No, ¿quién es usted? No estoy cansado. ¿No? ¿Quién está hablando a mí? No estoy cansado. Luego usted entrena eso enfrentando. Entonces usted rápido va a avanzar, va a llevar una vida muy felices. Tal vez un pensamiento dice, tú eres inútil, tú no sirves. No, porque soy inútil, soy un hijo, buen hijo, amado. Amén, hermanos. Mi madre, mi padre nació, pero mucha gente vive, ¿sí? Fue atado por un pensamiento, fue atado de muchas situaciones. Ya aquí también Isaac miró una situación de hambre, se preocupaba mucho, mirando a Egipto, ahí está comida, está yendo para ir allá. Pero Dios apareció luego, Isaac, ya llamó. ¿Por qué llamó? ¿Por qué será? ¿Por qué llamó Jehová Dios a Isaac? Isaac, ¿por qué está yendo a Egipto? Quédate. Yo he prometido con tu padre Abraham, quédate. En esa tierra yo voy a darte ahí
tus descendencias. Tú vaya a Egipto, esa tierra, ¿a quién voy a dar, entregar? Amén, hermanos. Pero eso, mirando situaciones, tenía miedos, Isaac. Se preocupaba. Pero ¿dónde hay posibilidad? Se fue, está yendo. Dios apareció. Luego llamó a Isaac. No vaya. ¿A dónde? A Egipto. Quédate, dice. Quédate. Tú escucha mi palabra. Luego quedando aquí, viviendo un forasteros, yo te bendeciré. Yo te acompañaré. Yo te ayudaré. Yo te bendeciré. Yo te daré esa tierra a tus descendencias. Isaac en el principio tenía muchas preocupaciones. Pero no hay comida acá en la tierra de Canaán. Hambres. Mirando mis hijos, sufre, llora. Pero Jehová Dios, hablando, está bien. Dios está hablando. Dios va a proteger a mí. Quedaré. Se quedó. Pero en el principio Isaac tenía miedo, ¿cierto, hermanos? Estaba yendo a Egipto. Ahí se quedó. Quedando, un lugar se llama Gerar. Quedando en Gerar, llevando una vida como forastero. Luego, viviendo, ya los que vivieron en ese lugar Gerar, preguntó, Señor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Soy Isaac. ¿Quién está al lado de usted? Esa señorita bonita. Ah, ella es mi hermanita. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Rebeca. Pero la gente, ¡oh, Señor! Esa señorita, qué bonita es. ¿Quién eres? Entonces mirando, se veía bonita su esposa Rebeca. Luego habló. ¿Cómo presentó? Mi hermanita es. La Biblia leyendo tenía miedo. Por causa de mi esposa muy hermosa es, me va a matar. Dice. Entonces por ese miedo, Isaac dijo no es mi esposa. ¿A quién? Mi hermanita. Linda verdad, hermosa verdad, ¿no? Mi hermanita es. Luego se quedó en Gerar. Luego estaba viviendo un día, rey de Gerar, se llama Abimelech, de filisteos. Mirando en la noche ese rey, en la ventana abrió, miró así, alto es. Justo miraba, ¿a quién? Isaac y su esposa Rebeca. ¿Qué está haciendo? Abrazando. Luego, ¿sí? Enamorando. Me dice que su hermanita es, ¿sí? ¿Qué hermano así abraza a su hermanita? Es él mentiroso, era mentiroso, malos. Llamó Isaac, ven. ¿Sí? ¿Cómo puede mentir a nosotros? Yo he visto en la ventana en la noche tú abrazando, besando. ¿Qué quería hacer con tu hermanita? ¿Cómo sabía? ¿Sí? Entonces Isaac se sorprendió. ¿Cómo sabía esto? Habla bien, real, ¿verdad? Ahí hablaba. Mi esposa es rey. Ay, qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza. Mi esposa es. ¿Por qué mintiste? Yo pensaba que por hermosura de mi esposa me va a matar los que viven en Gerar. Usted muy malo es. ¿Cómo aún tiene miedo? Así puede engañar, vender su esposa es. Qué tonto es. Rebeca no vive ese maldito. Tal vez, ¿no? Sí, iba a escuchar. Luego el rey habló. Ya todo el pueblo de mi país, escúchame. No toca, ¿sí? Isaac, su esposa, dice. Luego se quedó. Luego aquí sembró en la tierra de Gerar. ¿Qué hizo Isaac? Isaac sembró viviendo en la tierra de Gerar. Luego, ¿qué hizo? Porque cada rato, ¿por qué estoy preguntando? Yo veo que tiene mente frágil muchos. Ya, ¿sí? Ya enfrenta. Pelea. ¿Cómo pelea? Cuando viene sueño,
levantándose. ¿Mm? Sí, porque levantando, ¿cómo puede dormir? Difícil, ¿verdad? ¿No? Pero alguien levantándose, parado duerme, ¿cierto? En ese caso ya lavando, con agua fría, lavando era. Así ya luchando, peleando era. Amén, hermanos. ¿Por qué se ríe? Eso es muy importante. Ay, Pastor Andrés, ¿cómo voy a levantar, escuchar? Me da vergüenza. ¿Cómo voy a ir al baño, lavar mi cara? Eso usted hace, ¿sí? Enfrenta. No acepta, enfrentando poco a poco. Entonces ustedes va a dirigir. Usted va a controlar. ¿Qué controla? Sueño. Ahora al revés. Sueño controla a ustedes. Duerme bien. Sí, amén. Luego duerme. Pero usted entrena, contrario era. Si quién, ustedes controlan sueño. Sueño, ahora voy a dormir, ¿no? Espera un rato. Duerme. Luego, tal tiempo despierta. ¿Qué vida mejor? Sí, ustedes controlar, ¿cierto? Eso necesita, entrenar. Lo que estoy hablando, yo también aprendí. Porque pastores pan, maestros, mis maestros, como nuestros siervos, enseñó era. Siervo mismo ha llevado esas vidas, entrenó a sí mismos para el evangelio. Luego ahora, cuando una vez viene el campamento mundial aquí en Bolivia, entonces yo agarrando su mochila, ¿cierto? Luego llevando como secretarias. Ay, hermano Andrés, ¿qué hora hay conferencia en el campamento? Tal hora hay. Yo voy a 30 minutos nomás voy a dormir. Sí, pastor. Luego entra al cuarto. Luego descansa. Luego, ¿cuándo sale, sabe? Yo esperando duermo. Porque era cansado. No puede dormir. Madrugada duerme. Luego como 4 de la mañana, 5 de la mañana, hay reuniones. Entonces no puede dormir, ¿cierto? Muchos. Esperando en la sala, yo duermo. Pastor dijo, hermano Andrés, 30 minutos nomás voy a dormir. Luego yo duermo esperando. Luego de repente el pastor sale. ¿Qué tiempo pasó? No hay 30 minutos, 25 minutos o 20 minutos. Luego todo está ya preparado, con saco, con corbata, bien preparado sale. Una vez el año 2014 en Santa Cruz hubo no primer campamento mundial. Alarma, mi reloj, alarma, 5 de la mañana. Pero muy cansado, no escuchaba. Sigue dormía yo. De repente me llamó mi cuartos. Del hotel llamó. Señor, ¿usted Andrés Slim? Sí, soy Andrés Slim. Su pastor está esperando en el auto afuera. Está esperando ya. Si loco era loco, rápido luego bañando y voló. Entonces el pastor ya está en el auto para ir al local del campamento. Difícil era difícil. Pastor tiene edad, pero muchos pastores jóvenes acompañan, ¿sí? Su viaja, ¿sí? Acompaña, explota sangre su nariz, no puede aguantar y se aguanta. Muy cansado era viaje, ¿cierto? Pero pastor entrenó su vida. Pastor controla. ¿Qué controla? El sueño. Yo también ese tiempo maneja mucho WhatsApp, mensajea. Soy adicto de WhatsApp. Entonces, cada rato yo confirmo mensaje. ¿Sí? No confirmo, tiembla cuerpo. Pero pastor un día no dijo eso. Celular, pastor siempre deja en su mochila. Porque cuando ya mensaje viene, suena, entonces automáticamente quiere chequear el mensaje, ¿cierto? Mientras chequeando, entra, desvía en Facebook. Oh, mi amigo, oh, qué bonito. ¿Dónde es? ¿Dónde viajó? Ya desvía. Qué buen restaurante, qué rica comida comiendo.
desvía. Entonces quita tiempo todo, dice. Pastor le enseñó controlar. Su celular lejos del cuerpo de ella. No escucha. Terminando prédica, muchos mensajes, pastor, recién chequeando. Porque ahí enseñaba a nosotros. Porque muchas otras cosas no más hablamos, ¿cierto? ¿Qué estaba hablando? No sé si esta noche va a terminar, no va a terminar, Génesis capítulo 26. ¿Qué estaba hablando? ¿Ustedes durmieron? ¿No escucharon? Estoy chequeando, ¿sí? Los que están escuchando también por Facebook, ¿sí? ¿Qué estaba hablando? Hablamos, ¿no? Y el rey Abimelech vio, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo? Abrazando, besando, porque matrimonio. Su esposa era. Ay, rey Abimelech exhortó. ¿Por qué ya engañó a nosotros? Pero Dios ayudó. Luego se quedó en Gerar, esa tierra. Luego sembró en la tierra. Luego cosechó. ¿Cuántas veces cosechó Isaac? En la Biblia vamos a buscar, ¿sí? Ya vamos a buscar. 12. Ya, el versículo 12. ¿Ya encontraron? Conmigo juntos vamos a leer. Ya, 1, 2, 3. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Sembró en la tierra y cosechó. ¿Cuántas veces cosechó? 100 por 1. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces? 100 veces. Ahí como él convirtió millonario, era poderoso en esa tierra, Gerar. Ya esa noche, porque ¿sí? Hemos leído Génesis capítulo 26, hermanos. En verdad quisiera compartir esa noche, no sé, ¿sí? Puedo transmitir, también puedo explicar muy bien, pero usted también pueden escuchar, ¿sí? Un corazón abierto, atentamente. Isaac, cuando llegando las situaciones, él no quería quedarse en la tierra de Canaán. Aún ha escuchado, mi padre, Dios ha bendecido a mi padre Abraham, ¿cierto, hermanos? Era millonario también su padre Abraham. Dios ha bendecido en gran manera. Jehová Dios acompañó, luego guió. Había mucha dificultad en la vida de su padre Abraham. Isaac ha visto, pero cada momento Dios acompañando, cuidó, bendeció en gran manera. Entonces ya ahora Isaac también, llegando a las situaciones, él también enfocaba las situaciones. Se preocupaba, en la tierra de Canaán no hay comida. Mis hijos van a tener hambre, va a llorar. Mejor donde hay comida, voy a ir mudar. Fácilmente olvidó. Pero Jehová Dios quería enseñar. Isaac apareció. Digo, ¿qué dijo? No vaya a Egipto, dice. Aún Egipto tiene comida, pero no vaya, quédate. ¿En dónde quédate? En la tierra de Canaán. Aunque no hay comida según tu punto de vista, confía en mí. Confiando en mí, yo ayudaré. Dios tantos quería guiar que tenga la fe, confianza. ¿En quién, hermanos? En Dios. Jehová Dios apareció. Isaac, no vaya. Aún difícil ahora, cree en mí. Como yo guiaba a tu padre, como bendecía a tu padre, cree en mí. Yo voy a sostener, mantener tu familia. Confía en mí.
quédate escuchando. Ay, ¿por qué yo estaba siguiendo mi pensamiento? La verdad, como mi padre también tenía muchas dificultades, Dios acompañó, Dios ayudó, me quedaré. Se quedó en la tierra de Gerares. Luego la gente preguntaba, Isaac, ¿quién esa señorita es? Qué bonita es. ¿Por qué me pregunta? Miró su esposa, ¿cómo se veía? ¿Por qué así tan bonita es mi esposa? ¿Cierto? Ay, ¿por qué tan bonita así es? Tal vez por causa de mi esposa me va a matar. Tenía miedo otra vez. ¿Qué voy a hacer? Hablaría a mi hermanita, a mi esposa, ¿cómo me va a mirar? ¡Ey! No importa, ¿sí? Para cuidar mi vida es mi hermanita. Qué bonita, ¿verdad, señores? Sí, bonita es tu hermanita. Isaac, mirando cada momento, mirando las situaciones, él tenía miedo, era miedo. Quería protegerse a sí mismo, no quería fracasarse, no quería recibir, ¿sí?, dificultades, queriéndose cuidar a sí mismos. Por eso mintió. Pero Jehová Dios otra vez. Rey Abimelech miró, uy, ese forastero es, ¿cómo está viviendo en mi tierra? Mirando, ¿qué estaba haciendo? Oh, me dice que su hermanita es, ¿qué está haciendo? ¿Por qué así tan cerca? Luego más cerca, ¿qué está haciendo? Mira, ¿por qué abraza es? Mira, ¿por qué besa es? Ya ese tenía curiosidad. Se enojó, él mintió, llamó, exhortando fuerte. Isaac, ¿por qué mintió? Uno de mi pueblo iba a cometer pecado con tu esposa es. Ahí va a recibir maldición de Dios. Mi país exhortaba. Se enojó. Pero Jehová Dios, mirando a Isaac, rey Abimelech, ¿por qué se enoja? Ese es mi siervo. Amén, hermanos. Ayuda. Continuamente Jehová Dios cerca de Isaac estaba, acompañaba. Ya puede ver, no puede ver. No sé. ¿Dónde está Dios? Dios cerca de Isaac era. Cada momento acompañaba, guiaba. Isaac, una vez me confía era. Isaac, igualito que tu padre Abraham también así pasó. Pero yo acompañaba, guiaba, bendecía, ayudaba. Isaac me crea, dice, confía en mí, yo te ayudaré, no tenga miedo, habla bien real ante rey Abimelech. Pero Isaac, mirando las situaciones, rápidamente olvidando, Jehová Dios mintió, vendiendo a su esposa. Pero Dios guió, ayudó, cambiando el corazón de Abimelech, cuidó. Nadie toca a Isaac, su esposa. Se quedó en Gerar. Sembró. Forastero, ¿sabe forastero, hermanos? ¿Qué quiere decir forastero? Como no tiene, ¿cierto?, propiedades. Forastero es como pasajeros. Extranjeros, no tiene sus propiedades, extranjeros. Sembró era en la tierra de Gerar, cosechó ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces le puede suceder esto, hermanos? Un extranjero ya viene, aquí trabaja. Difícil era tener propiedades, porque no hay conocidos, no hay, cuesta. Yo también cuando llegué acá, para sacar mi visa cuesta, abogados consultando, mucho dinero. Hasta taxi consultando, hasta dónde centro, cuánto me quiere cobrar. Ese ojo chiquitito, ese asiático, ¿cuánto quiere cobrar? Me habla doble. Y yo sé, señor, ¿por qué me quiere cobrar? Usted malo es. Yo sé ya aquí, yo 10 años estoy viviendo. Señor, vive 10 años, está bien, equivoqué, ¿sí?
Eso nomás págame, dice, la mitad. Malo cierto. Forastero es. Si no es fácil era esa vida, pero sembrando cosechó 100 veces. Dios bendijo, era bendijo. Ya cada vez, si Isaac pensaba era, soy forastero. ¿Qué puedo tener acá en esa tierra? No me ayuda. Sí, ellos malos, no me ayuda. Pero Dios cerca de Isaac. Luego fielmente guiaba. Bendecía Isaac era. Convirtió poderoso en esa tierra Gerar. Ya puede ver, no puede ver, hermanos. ¿Puede ver? Dios está acompañando a Isaac, guiando, ayudando. ¿Puede ver? Sí, ahí era. Aún Isaac cada vez mirar situaciones, quería ir a Egipto. Sí, vendiendo, engañando, mintiendo. Si no es mi esposa, mi hermanita. Viviendo forastero en la tierra de Gerar. Pero como Dios apoyándose, guiándose a Isaac, engrandeció, prosperó. Ahora, ¿qué es? En la Biblia dice, ¿sí? Poderoso, era poderoso, poderoso. Ahí luego ese rey Abimelech, mirando cómo ese forasteros viviendo, ahí puede vivir poderoso, era como Dios bendice. Tenía celos, expulsó, vaya, vive otro lado, votó. Entonces dejando sus tierras, dejando todos, luego se fue, si valle de Gerar, ahí buscando encontró los pozos. Entonces peleaba entre los pastores que vivían antes en Gerar, de valle de Gerar. Los siervos de Isaac también encontró pozos, pero peleaba. Porque las valles, criando vacas, ovejas, necesita. ¿Qué necesita en la valle? ¿Qué necesita? Agua era agua. Sí. Pero valles, característica de valles, no llueve, no se queda agua, ¿cierto, hermanos? En el plano se queda agua. Pero valle era valle, ¿cierto? Valle, dos cordilleras, aquí medio, ¿cierto? Inclinados. Entonces cuando no llueve, no se queda. Entonces cuando encuentra agua muy importantes, los siervos de Isaac encontró, estaba feliz. Sí, dueño, mi amo Isaac, encontramos, gracias de Dios, Dios ayudó. Estaba bien. Sí. Pero los pastores que vivían en Gerar discutieron, pelearon. ¿Sí? Entonces Isaac, dejando ese lugar, ese pozo, se fue a otro lado. Ya vamos a ver. El versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas, ya viva era. Ya 20, los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Ya encontró era Isaac, ¿sí? Sus siervos. Ya encontrando la vida, agua, ¿cierto? Muy importante. Feliz. Dios trabajando. Sigue guiando, bendeciendo. Pero pelearon. No podía estar. Isaac dejando se fue. Ese pozo, ¿cómo se llama? ¿Nombre? Hermanos, ¿cómo se llama ese? Esek. ¿Qué quiere decir Esek? Altercado, era altercados. Discutir, pelear, luchar era. Entonces Isaac no quería, llegaba, ¿sí? Triste era. ¿Por qué? Si eso quiere quitar mi pozo, es pelea. Aunque Isaac quería ir, no quería ir a otro lado. ¿Quiere ir, no quiere ir, hermanos? ¿Por qué no quería ir? Encontró. ¿Era fácil encontrar el pozo? No era fácil, pero gracias de Dios encontró. Quería quedarse,
quería vivir acá, pero es malos. Los pastores de Gerar llegó, discutieron, pelearon, sufría, ¿sí? Ay, no puedo vivir más acá. A mí me gustaba ese lugar, hay pozo. Otra vez tengo que buscar, ¿cierto? Cuesta, pero dejando, salió. Saliendo encontró otro pozo. ¿Cómo se llama? El versículo 21 encontró. ¿Cómo se llama? Sinna era Sinna. Sinna, ¿cierto? Otra vez ese pastor de Gerar llegaron. Peleaban otra vez. Entonces Isaac quería ir a otro lado o no quería ir. Porque era difícil, costaba, ¿sí? Otra vez. Malos, pero peleando, discutiendo. ¿Qué quiere decir Sinna, hermanos? ¿Qué quiere decir? Enemigo, ¿no? Enemistad, enemistad. Luego, otros lugares se mudaron. Ahí encontró, ¿sí? Otra vez encontró pozos. ¿Cómo se llama ese lugar? Rehoboth, ¿cierto? Ya vamos a ver. ¿En qué versículo sale? Ya 20, ya 2. Ya juntos vamos a leer, hermanos, el versículo 22. Ya, 1, 2, 3. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no vinieron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, ¿por qué ahora Jehová nos ha prosperado? Prosperaremos en la tierra. Amén, hermanos. Encontró, ¿sí? Tercer lugar. Ese lugar, Rehoboth. Rehoboth, ¿qué quiere decir? Dios ha prosperado. Frutificaremos. Amén, hermanos. Esa noche, esa parte, quisiera compartir, hermanos. Nosotros, cuando llevando la vida de creencia, ve la gracia de Dios, como Isaac. Dios, estando Isaac, continuamente protegió, guió era. Entonces, los hermanos también mirando, después de recibir la salvación, ve, Dios me está ayudando. Dios dando la gracia. Pero después de ver la gracia de Dios, quiere quedarse la mayoría. Quiere quedarse. Los agricultores, hay muchas plantas. Luego este año ve muchos frutos abundantemente. Se siente feliz, ¿cierto? Muchos frutos. Aquí alguien vive en Caranavi. ¿Sí? Entonces muchos frutos da esa planta. Contento, ¿cierto? Contento era. Pero qué raro era. Ese árbol, duro, yo trabajé duro. Mucho fruto, ¿cierto? Ese árbol piensa, ¿qué piensa? Ya basta, ¿cierto? Yo trabajé duro. Después de trabajar duro, ¿qué hace? ¿Qué quiere? Voy a dormir full 24 horas. Quiero dormir. No solamente ustedes. Árboles también iguales. Árboles. Por su próximo año da frutos, muchos y pocos. Aquí mejor, los que viven en Caranavi. Próximo año da muchos o pocos. Después de dar muchos frutos, ya siguiente años da frutos muchos y pocos. No escucho bien, ya todos los oyentes por Facebook, YouTube, no que escuchan. Poco dice. ¿Escucharon? Poco. ¿Por qué poco da, sabe? Porque trabajé duro el árbol, piensa, para dar mucho fruto trabajé duro, ¿sí? Debería descansar así. Quiere descansar. Por eso agricultores saben, ese árbol este año produjo mucho. Siguiente año sí o sí va a flojear, ¿cierto? Flojo va a volver. Entonces, el agricultor, ¿qué hace? Trae sierra, luego corta, ¿sí? O rompe ramas.
de ese árbol, ¿qué piensa? Ese es mi dueño, ¿qué quiere matar? Era matar, ¿cierto? ¿No? Ay, mi vida hasta ahí va a terminar, va a morir. Hey, antes de morir voy a dar mis descendencias, muchos frutos da. Antes de morir. Es cierto, ¿no? Cierto. Porque tiene deseo, hombre también, antes de morir, quiere, ¿no? Mis descendencias quiere ver. Árboles también igual era. Por eso agricultores sabe bien, no sabe bien. Sabe bien era. Por eso este año produjo muchos frutos. ¿Sí? Entonces, fin del año, ¿qué hace? Chicotea, corta, ¿sí? Poquito corta. Árbol tiene miedo, me quiere matar era, me quiere cortar, ¿sí? Yo hice mal yo, ¿cierto? Pero ay, antes de morir ya voy a, ¿sí? Mis descendencias, mucho y produce. Ay, sí, perdón, ¿por qué eso hablamos de repente? Caranavi, ¿por qué hablamos? ¿Por qué eso hablamos? Rehobot hablamos, ¿cierto? Rehobot. Estoy chequeando, ¿sí? Cada vez está escuchando bien o no. Rehobot hablamos, Rehobot, ¿cierto, hermanos? Muchos hermanos, después de ver la gracia de Dios, ah, soy salvo, gracias a Dios, soy salvo era. Ah, gracias a Dios, Jesucristo murió y llevó mis pecados todos. Creo, soy salvo. Aleluya, ahora yo puedo entrar al reino de los cielos. Luego, entonces voy a vivir. ¿Cómo va a vivir? Porque yo tengo ahora mi boleto para el cielo. Mientras viviendo en esa tierra, disfrutaré, dice, disfrutaré. Luego rápido inclina, disfrutar era mi deseo de la carne. Muchos hermanos, después de ver la gracia de Dios, ¿qué quiere? Quiere quedarse. No quiere avanzar. Era. Cuesta, como Isaac. ¿Sí? Muchos tiempos. Sufriendo encontramos. Pozo era. Tomando agua feliz era. Pero ahí llegaron pastores de Gerar. Peleaba. No quería. ¿Por qué malo llegaron? ¿Por qué quiere quitar mi pozo? Aquí a mí me gusta. Pero finalmente no podía aguantar. Dejó, se fue. Ahí encontró otra vez la gracia de Dios. Pero otra vez, ya llegando, peleando. En nuestra vida también, hermanos, ustedes, después de ver la gracia de Dios, después de ver un poquito cambio de mi vida, después de ver la gracia de Dios, quiere quedarse, ¿cierto? No quiere avanzar. Hasta ahí nomás quiero vivir. Luego quiere quedarse. Pero Dios no era. Isaac, tú crea. Isaac, por favor, no mira solamente en ese momento. ¿No? Cree en mí. Yo llevaré un mundo más grande. Yo bendeciré un mundo más grande. Dios quería llevar más adelante a nosotros. En el principio llegué en Santa Cruz. Estaba muy agradecido mi corazón. Soy joven, soy nada. ¿Cómo la misión me envió a Bolivia? Una iglesia tan grande. Muchos hermanos. ¿Cómo puede enviar allá? Cuarto grandes, iglesia grandes, hermano, todo respecta. Gracias a Dios. Aleluya, amén. Dios cómo me ama. Estaba muy contento. Pero tenía preocupaciones, que es, no sabía español, olvidé. Entonces me daba mucho miedo. ¿Cómo una hora voy a predicar en el domingo cultos? Hermano, todo me mira, ojo grande. Los hermanos bolivianos, ojo grande, ¿cierto? Sí, pero asiáticos, chiquititos, ojo grande, todo me miraba. ¿Sí? Que va a predicar. Quiero recibir la bendición de Dios. Entonces me daba mucho miedo esto. No podía hablar en español. Una noche antes, ¿sí? Anoche todo yo estudiaba,
buscando diccionarios. Eso voy a hablar, eso, coreano, español, todos. ¿Sí? Aproximadamente como 40 minutos de prédica. Luego ya estudiando, anotando todo, subí al púlpito. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Olvidó todo lo que ya escribí. No había otros. Entonces sudando, ¿sí? Luego ya, ¿sí? Hablando, no sé qué hablo, no me recuerda. Me sentía casi 30 minutos, hablé largos. Luego terminó, rápido bajé, me daba mucha vergüenza. Hermano, todos, ¿sí? Así, grandes. No igual que ahora, ¿sí? Ojo medio así cerrado, no así. Ese tiempo todo ojo grande era. Misionero vino de Corea. Todo esperaba, hasta lápices, cuadernos. Pero sudaba mucho yo. Tenía mucho miedo. Hoy día creo que terminó mi vida de misionero de Santa Cruz. Nadie va a venir el siguiente domingo, yo pensaba. Me fracasé. Pensaba 30 minutos yo prediqué. Rápido, agachándose mi cabeza. Luego, ahí nomás, agachándose, me senté. Hermano venía, misionero, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué así tan rápido termina? Dice. ¿Cuántos minutos? 10 minutos. 10 minutos. Me daba mucha vergüenza, era. Ya no quería subir más púlpitos. No quería, ¿sí? Pero ya no puede subir. Ay, pero así nomás. Porque los hermanos vienen, ¿cierto? Cada domingo. No hay otro misionero en Santa Cruz. Yo era único. De modo era otra vez escribiendo y subí. Prediqué primero 10 minutos, después 15, 20, 30, 40, 50, 1 hora. Tenía mucho miedo. Si hubiera, no más ya, yo no quiero, difícil. Entonces, ¿podría estar ahora? Creo que no. Ya estaría en Corea, ¿cierto? ¿Sí? Trabajando albañil, ¿cierto? O borracho sea. Me daba mucho miedo. Entonces ahí pasando, Dios guió era. Dios me envió la misión. Luego después, ¿sí? Hay hermanos, antes 100 hermanos, 200 hermanos, 300 hermanos. Algún seminario, mucho más. La gente, ante personas, podía hablar. También, Santa Cruz estando, por necesidad compramos terrenos. Terreno ese tiempos, ¿sí? Como su precio era poco más de $100,000. Ese ahora que tiene Santa Cruz Palma Verde, 4,300 metros cuadrados. 10 años atrás hemos comprado poco más de $100,000. Entonces ese tiempo mirando, $100,000. Algunos hermanos decían, ¿por qué hermano domingo no participó al culto? Pastor, no tenía pasajes. ¿Cuánto pasaje? Un boliviano. No tenía un boliviano, hermano, no podía creer. Algunos hermanos por bicicleta vienen de su casa, lejos. Algunos desde madrugada caminando llegaba al culto, Santa Cruz, hermanos. Luego algunos hermanos en bolsillo metía su Biblia, así, abrazando. Entonces, ¿por qué no compra mochila? Es que no había. Algunos hermanos viven bien, algunos hermanos algunos difícil era la economía. Llegaba. En ese tiempo nosotros ya compramos, hermanos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 100,000 era, 100,000. Hermanos, reunión de encargados. Misioneros, usted creo que no sabe bien aquí Bolivia, Santa Cruz, me dijo. Ahora, alquiler tampoco pagamos. De vez en cuando se corta aguas, electricidad. Misionero, primero páguense, dice, deuda nomás, deuda. Hablamos, ¿sí? Llamando al pastor. ¿Cómo hacemos, pastor? No, compra, dice, barato es. Siempre hace dentro de nuestro límite,
Dios jamás va a trabajar. Dentro de nuestro límite ya hace, nosotros todo hacemos. Cuando ya fuera de nuestro límite ya hace, ya nosotros ya no más era. Recién, ¿quién trabaja? Recién Dios trabaja, manifiesta en nuestra vida la obra de Dios. Pastor por la fe empujó. Cómpralo, dice, haga por la fe. Eso era imposible por usted, ¿sí o no? Sí, pastor, imposible. Por eso hágalo, dice. Dios va a trabajar, dice. Amén. Luego ya intentamos. ¿Compramos o no compramos? ¿Compramos o no compramos? Compramos, hermanos. Luego los edificios provisionales, otros $100,000. Ahí los hermanos ofrendaron. Luego construimos salón de niños, salón general, los cuartos, oficina, casa pastoral, baños públicos. Antes de construir baños públicos era selva. Todo lugar era baño, nuestro baño era. Encontramos en la hierba alto, ahí encontramos. Ahí todo naturaleza, baño era nuestros baños. Entonces los misioneros temporales llegaron de Corea. Sí, misioneros, ¿dónde está baños? Necesita, dice. ¿Por qué? Ahí era tanto amplio lugares, cualquier lugar es tu baño es. Entonces misioneros temporales se va acostumbrado. Pasaron ese tiempos. Algunos seminaristas durmieron en la arena. Cutuchi, ¿sabe? Cutuchi. En camping dormimos, no había en camping, la mitad morena, perdón, la mitad es moreno. Santa Cruz ventea muy fuerte, ¿cierto? Toda la arena y mete en su camping. Los seminaristas cansados eran construcciones. En la mañana yo visito su camping, ¿cierto? Abre, está durmiendo. La mitad, arena. Yo también cada día limpiando, no importa, porque otra vez entra, mejores, amigo es arena, junto a arena, ¿sí? Sus ropa, arena, así dormía. Un día en su camping, Cutuchi también entró, Cutuchi, ¿sabe? Como rombres, largo así es, como víbora, ¿sí? Gusano, cierto, ahí durmieron juntos. A la mañana, me acompañó Cutuchi, sí, gritando luego y botando y matando ese Cutuchi. Y pasamos. ¿Por qué eso Cutuchi hablamos? Sí, eso compramos, ¿cierto? Terrenos, ¿sí? Terreno nomás $100,000. Luego, los edificios que hemos construido, otros $100,000. Aquí en el seminario viven los seminaristas, hermanos. Un mes tiene mensual como 200 bolivianos o 300 bolivianos. Aquí tiene cama, aquí comida da a todos. Único, mensualidad. Eso debe pagar, ¿sí? Eso es mantener. Ya un mes, 300 bolivianos, hospedaje, comida, ¿alcanza, hermanos? ¿Alcanza o no alcanza? No alcanza, pero considerando futuro siervo de Dios, por lo menos iglesia va a apoyar, pero por lo menos ese monto por la fe tiene que pagar. Amén, hermanos. Dios va a dar, no va a dar. Dios no da, sale mejor. Que 300 Dios no da. Ay, 300 bolivianos, soy Jehová Dios, para mí mucha cantidad, no tengo 300. Dios así es. ¿Por qué cree ese tipo de Dios? Va a dar, ¿cierto, hermanos? Va a dar. Pero la vida de los seminaristas, cuando tiene dinero, en vez de pagar mensualidad, usa. ¿Qué usa? Sus necesidades de compra. Primero, sus necesidades de compra, ropas, mochilas, tenis. Luego ya mensualidad. No hay Dios, no hay dinero, dice. Ya, hermanos, escuchen muy bien. 300 tal vez se ve grandes, pero Jehová Dios va a dar. Primeramente, ese compromiso era. En el mundo también
no vive según esa mentalidad. En el mundo también cada mes pagando. Cuando atrasa, procura, se preocupa, presta, luego ya pagando mantiene su vida, ¿cierto, hermanos? Pero cuando aquí ingresa al seminario, abundante, tiene hospedaje, tiene cama, tiene comida, los hermanos apoyan, donaciones, suficiente, suficiente. ¿Aquí ayuna ustedes? ¿Aquí ayuna? ¿Hoy qué comieron? Exacta, exacta. Rico, era rico. Sí, ayer, anteayer, vi que macho, diferente comida, rica comida, abundante era. Pero en su corazón, primero que surge, para mí era. ¿Por qué para mí compra? Dios no va a proteger mi vida. Dios no va a proteger a mi vida. Mi tenis, mi ropa, yo tengo que solucionar, dice. Luego primero sus necesidades, compra. Una vez eso aprende, una vez eso practica, entrena, Jehová Dios me va a ayudar, está conmigo. Eso primero pagaré, ¿sí? Mensualidad. Luego lo que necesite Dios me va a ayudar. Amén, hermanos. Amén. Amén era amén. Pero alguien tiembla. Uy, apenas yo conseguí 300 bolivianos. ¿Cómo voy a pagar mensualidad? No, dice, tiembla. Oh, mi necesidad, ¿cómo voy a hacer? Mis hijos, su ropa, sus necesidades. Tiembla. Luego, en vez de ya pagar mensualidad, ¿qué compra? Finalmente sus necesidades para sí mismo. Porque no cree. Esta noche hemos leído Isaac. Isaac era frágil, débil, muy carnal, parece. ¿Cómo puede mentir su esposa, mi hermanita? Quiere vivir, era protegiéndose a sí mismo. Pero Dios cada momento estaba con Isaac, guiándose, protegiéndose de enemigos, de los problemas, todo ya resolviendo. Jehová Dios cerca de Isaac. Isaac, por favor, cree en mí, una vez me crea, yo te daré, yo ayudaré. Pero cada vez Isaac, que mira, situaciones, tiembla, miedos. No, Dios no va a ayudar. Yo tengo que cuidar a mí mismo. ¿Sí? Dios dolía mucho, era Isaac, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a guiar a usted? Mostrando, cada vez mostrando. Crea una vez. Ya, versículo 23. ¿Encontraron? Yo voy a leer. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche. Y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo soy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Ya, puede ver, no puede ver. Jehová Dios continuamente, ¿qué habla? Confía en mí, yo te bendecí, tu padre Abraham, igualito a tú bendeciré. Acompañaré, no tenga miedo. Amén, hermanos. Finalmente Isaac, escuchándose, él miraba las situaciones, miedos, quería protegerse a sí mismo. Pero versículo 25, ya, juntos vamos a leer. Versículo 25, ¿encontraron? Ya, conmigo junto, 1, 2, 3. Y edificó allí un altar. Ya, amén. Finalmente Isaac, ¿qué está haciendo? Edificó allí. ¿Qué edificó? Altar, era un altar para Dios servir. Amén, hermanos. Luego invocó. Finalmente Isaac confiando en Dios. Jehová me va a bendecir. Jehová Dios me va a acompañar valientemente. Llevaba una vida siervo de Dios. Amén, hermanos. Ya Apocalipsis, un versículo vamos a buscar, luego terminamos.
el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Último libro de Apocalipsis, el versículo 21. El versículo 6. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, de ese versículo 6 voy a leer. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ya me dijo, hecho está, dice, yo soy, ¿qué dice Jehová Dios? Yo soy el alfa y la omega, también el principio y el final, el fin. ¿Qué quiere decir? Jehová Dios, principio, el fin. ¿Entiende, no? Dio todo, era todos. Dios agarró, ¿sí? Dios quiere guiar a nuestra vida. Quiere bendecir como Isaac. Dios alfa y omega. Principio al fin era. Dios que empezó, el fin también Dios va a bendecir. Dios sí o sí va a bendecir y trabajar. Aquí en la Biblia no está escrito, yo soy el principio, en el medio y el fin. Así está escrito. Fíjense bien en su Biblia, parece trucha es. Ya, ¿cómo está escrito en su Biblia? Yo soy el principio, en el medio, en el fin. Así está escrito. En el principio. ¿Y por qué medio puso Dios? ¿No tiene poder, capacidad Dios? Por eso secreto es. Dios en el principio, el fin. Solo Dios es. ¿Sí? Dios bendice desde el principio hasta el fin. Dios ya bendició en el principio, el fin también bendicerá. Dios escogió a ustedes como hermanos salvos, instrumento de Dios, el fin también instrumento de Dios. Dios va a bendecir. Pero Satanás agarró. ¿En qué parte agarró? En el medio era. Porque Dios no dejó, ¿cierto? Satanás, jajaja. En el medio mío era, mío. Pues en el libro de la Biblia de Satanás, ahí está, soy el medio. Usted ve la Biblia de Satanás, como está escrito, yo soy el medio era. El medio Satanás agarra. Luego dando situaciones, mostrando, ay, difícil, no puedo, va a fracasar, ya miedo. Pero ya Jehová Dios, ¿quién es? El alfa y omega, ¿cierto? Luego, el principio y el fin. Ya 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Era. Ya, ¿a quién? ¿A quién así Dios va a hacer? Dijo, el que venciere. Amén, hermanos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré tu Dios, y él será mi hijo. Era. Ya fíjense bien, así está escrito en su Biblia. El que venciere heredará, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? El que pierde, va a dar, no va a dar. Así no está escrito, ¿cierto, no? El que perderé, no está escrito. El que venciere, ¿qué va a dar? Solamente la salvación no me va a dar. Todas las cosas va a dar. ¿Sí? Ya versículo 8 tiene, hermanos. 8 voy a leer. Pero dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya, el que venciere, Jehová Dios, en el principio, el fin. Jehová Dios me va a ayudar. Confiando en Jehová Dios, entonces va a ver el que venciere
todas las cosas Dios va a dar. Pero versículo 8, ¿qué dice? Pero, dice, pero, luego, ¿cómo está escrito? Los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Ya aquí vamos a ver los cobardes. ¿Quiénes los cobardes? ¿Quiénes los cobardes? Ay, veo que es muy difícil, ¿cierto? No puedo. Ay, me da vergüenza. ¿Cómo voy a hacer? Ah, soy frágil, débil, soy carnal. No puedo vivir por la fe. Ese siervo puede vivir, pero yo no. Esa vida a mí me gusta, carnalmente vivir. Los cobardes ante la situación, ¿qué hace? Escapa. Cobardes, se queda. Entendemos, incrédulos. ¿Quién más? Abominables, homicidas. Ellos son dignos de entrar al fuego eterno, segunda muerte. Pero ¿por qué aquí están los cobardes? Los cobardes, ¿qué pecaron? ¿Por qué Dios dice que va a entrar al fuego eterno? ¿Por qué Dios así puso los cobardes? ¿Por qué puso? Ese gran pecador era pecado. ¿Y por qué cobarde? Jehová Dios no va a proteger a mí. Jehová Dios inútil era. Jehová Dios no es poderoso. Mejor cobarde. Escaparé, buscaré para mí. Hermanos, esta noche hemos leído, ¿no? Génesis, Isaac. Podía ver, Dios está con Isaac. Igual, esta noche, Dios está con nosotros, hermanos. Acompaña, tal vez ve mi defecto, errores, frágiles, débiles, pero Dios continuamente va a proteger. Luego dirá, ¿qué va a decir? Hermana Sonia, yo estoy contigo, yo te bendeciré. Una vez confía, confiando avanza, dice, avanza, crea, avanza, enfrenta, yo todo ayudaré. Amén, hermanos. Dios eso espera esa noche. Cree a mí, yo te ayudaré. No ve su debilidad, no ve su defecto, confiando en mí. Una vez, dos veces, confirma, ve, ayuda, no ayuda. Enfréntalo, dice, enfréntalo. Amén. Hasta ahora aquí Bolivia, nosotros 9, ¿no? Departamentos, algunos lugares no hay iglesia. Entonces nosotros ahora, ¿sí? Viajando, seminarios bíblicos, para realizar algún evento necesidades. También ahora están buscando un lugar, edificio más grande, amplios, para recibir más voluntarios. Pero ve también situaciones. Pero nosotros confiamos en Jehová Dios. Tal vez ve cada uno de ustedes frágil, ¿cierto? Débil. Pero Jehová Dios está con nosotros. Luego ahora sigue, como igual que Abraham, igual que Isaac. Isaac, cree en mí. Isaac, mira, estoy apoyando, ve, no ve. Créeme, cree. Sí, yo te bendeciré. Esa noche, todos los hermanos, no mire las situaciones. Confiando en Jehová Dios, enfrentar. Amén, hermanos. Entonces verá la obra de Dios. Esa noche hasta aquí compartimos. Orando, terminamos. Dios Padre, esta noche, a través de la vida de Isaac, Dios mostró. Sí, aparentemente Isaac era muy carnal. También siempre tenía miedo. Quería escapar. Pero Dios fielmente estando al lado de Isaac, protegiéndose, guiándose, bendeciéndose. Entonces Isaac una vez, dos veces, experimentando esa gracia de Dios. Como la obra de Dios, confió en Dios, confiando en Dios. Ahora viene cualquier situación, dificultades, puede enfrentar.
Jehová Dios poderoso me va a ayudar. Dios Padre, misma manera, Dios esta noche con nosotros está. Luego aún ve nuestros defectos, errores. Pero Jehová Dios no mira la situación. Confía en mí. Yo te bendeciré. Yo te ayudaré. Dios ahora quiere que nosotros avancemos, enfrentemos. Entonces Dios va a ayudar. Esa noche agradecemos por este culto. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche hasta aquí terminamos. Sí, muchas gracias, pastor. Hoy también podíamos un poco meditar, ¿no?, sobre cómo también, ¿no?, mirando la situación, poder avanzar, y a pesar de, ¿no?, de cómo Isaac, ¿no?, viendo su situación, también podía pasar por los distintos pozos, ¿no?, hasta llegar al pozo que era Roboam, ¿no? Roboam, ¿está bien, no? Roboam. Sí, pero antes de llegar ahí tenía que pasar, ¿no?, los otros pozos que eran quizás momentos de enemigo, situación, ¿no? Así, entonces juntos podemos pasar, ¿no?, esos pozos hasta llegar a ese pozo donde nosotros podemos tener realmente más esperanza en nuestro corazón, donde es amplio, ¿no? Sí, ahora también voy a dar a los anuncios. Espero que puedan tomar apuntes, ¿no?, en sus hogares, porque queremos, ¿no?, que también los hermanos participen de estos eventos que se están acercando. Del 23 al 24 de abril tendremos el campamento de niños. Espero que también aquellos padres de familia puedan hacer partícipe no simplemente a sus hijos, sino también a los niños que están por su zona o por su calle, ¿no? Entonces siempre hemos recomendado que si cuentan con Wi-Fi, entonces poder habilitar un ambiente e invitar también a los niños de su zona o de su calle para que juntos puedan participar de este campamento. Entonces los niños tienen la posibilidad, o sea, su corazón es tan sencillo que el evangelio llega más fácil, ¿no? Entonces esperamos que también podamos tener ese anhelo, ¿no?, en los corazones de los niños, para que puedan escuchar a través de este campamento que se va a realizar del 23 al 24 de abril. ¿Sí? Por favor, ayúdenos. Luego también del 29 al 30 de abril tendremos el seminario bíblico en Potosí. Y bueno, estamos mencionando ahora también distintos seminarios que se están acercando. Normalmente nuestro anhelo es que a través de estos seminarios que estamos también realizando pueda llegar el evangelio, y así también estamos preparando para promocionar lo que sería el gran seminario que más adelante voy a mencionar, que es con el pastor Oxupar. Entonces, por favor, inviten para que vayan participando sus invitados, familiares, vecinos, y de esa manera también escuchen el evangelio. Así que del 29 al 30 de abril tendremos ese seminario en Potosí. Y también el 1 de mayo se va a realizar el culto unido de jóvenes a nivel nacional. ¿Sí? Aquí en Bolivia también tenemos, ¿no?, contamos con, ahora son 10 sedes, anteriormente 9, ¿no?, 10 sedes con 15 más. Entonces esperamos también, ¿no?, que los jóvenes que quizás esta noche nos están viendo puedan también participar de este culto unido de jóvenes que se va a realizar el 1 de mayo. ¿Sí? Entonces todos juntos, por favor, si desea tener más información, no tiene quizás la información, ¿no?, puede comunicarse con nuestras oficinas. Ahí le vamos a facilitar también, o ingresar a algunos grupos donde también van a poder participar de las distintas reuniones y también de este culto unido que vamos a tener el 1 de mayo. Sí, eso sería. Y luego del 30 de abril al 2 de mayo se va a realizar el seminario bíblico y conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Andrés Lim en Oruro. ¿Sí? Entonces oraremos por esta gran oportunidad que Dios está permitiendo para que todos juntos podamos también no solo participar del seminario, sino que también ahora de la conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Andrés Lim. Sí, juntos también podemos ver, ¿no?, que Dios está
abriendo puertas ahora también en Oruro, y aunque ahora no contamos con un ministro, pero sí hay hermanos, y apoyando también en oración para que este seminario que se va a realizar del 30 de abril al 2 de mayo pueda ser de mucho provecho, ¿no?, para los hermanos de Oruro. Sí, entonces juntos oremos también por este seminario y la conferencia en el régimen penitenciario de Oruro. El 6 de mayo se va a realizar a cabo la tercera conferencia para el régimen penitenciario con el expositor Pastor Oxupar, ¿sí? Esto es a nivel latinoamericano. Esperamos también que los hermanos que también están apoyando esta área, también, ¿no?, quizás algunos hermanos tienen algunos contactos, ¿no?, porque este tiempo estamos trabajando para que el régimen penitenciario de distintas ciudades, especialmente de Bolivia, puedan también encontrar a través de esta conferencia el Evangelio. Sí, entonces el pastor Oxupar está muy interesado en Bolivia realmente, ¿no? Entonces, como Bolivia es anfitrión de esta conferencia, la tercera conferencia, pastor Oxupar también se siente muy agradecido porque ha visto que aquí en Bolivia estamos trabajando en gran manera en el área del régimen penitenciario. Sí, entonces, así también oraremos, ¿no?, para que Dios permita que muchos oyentes, aunque no han conocido el Evangelio, pero a través de esta conferencia puedan llegar también a recibir la salvación. Luego, del 7 al 9 se va a realizar el campamento de inglés para los estudiantes y jóvenes, ¿sí? Pueden tomar apuntes también, ¿no?, los jóvenes y estudiantes. Del 7 al 9 se va a realizar lo que es el campamento de inglés, aquellos que les gusta aprender este idioma, entonces pueden también participar, ¿sí? Luego del 10 al 14 de mayo tendremos lo que es el seminario bíblico con el pastor Oxupar, lo que les comentaba, ¿no? Este es el gran seminario también que vamos a tener con el pastor Oxupar, que es del 10 al 14. Anhelamos, ¿no?, que los hermanos nos ayuden, porque ya solo falta pocos días, ¿no? Entonces, desde este momento podemos ir invitando para que los hermanos o sus invitados vayan sacando tiempo para esta fecha, que es del 10 al 14 de mayo, el seminario con el pastor Oxupar. Luego, del 15 al 16 de mayo se va a realizar post-seminario con el evangelista Juan Choi. Entonces esperamos también, luego de este seminario que se realiza, hay un post-seminario en el cual también queremos hacer seguimiento, ¿no?, donde aquellos que han recibido la salvación a través de este post-seminario también puedan recibir más de la palabra y poder también luego posteriormente, si Dios permite, ir alimentando más sus corazones, ¿no? Por favor, entonces juntos también podemos participar del 15 al 16 de mayo. Luego también tenemos los estudios bíblicos con el pastor Oxupar. Queremos recordarles, estos estudios se realizan durante la semana. Son de lunes a viernes en 2 horarios. El horario por la mañana es a las 7 de la mañana y el otro horario que sería por la noche sería a las 9 de la noche. Por favor, puedan participar también de estos estudios. Luego también les invitamos a que puedan visitar nuestra página web y escuchar también, ¿no?, la radio, Jerusalén Radio, donde también estamos transmitiendo tanto como este culto de oración, así también los cultos dominicales, y también tenemos otros programas. Esperamos que también promocionen, inviten y participen de nuestra radio online, no solo de manera de internet, no solo virtual, sino que también satelital. Y recientemente este año hemos visto cómo Dios quiere también trabajar y anunciar el Evangelio hasta los confines. Sí, entonces hasta el último rincón de Bolivia también ya hemos podido llegar a través de este satélite, aunque todavía no pueden escuchar, pero a través de una antena podemos escuchar también nuestra radio satelital. Entonces, por favor, ayúdenos también a promocionar esta parte. Luego que queremos recordarles que todos los cultos, como el culto de oración, culto dominical, se están realizando en traducciones quechua y aymara. También estamos
almacenando materiales, ¿no? En quechua y aymara. Si desean también llevar o también difundir, pueden pedir a las oficinas. Queremos que también se pueda anunciar el Evangelio en quechua y aymara. Y participen e inviten también a estas transmisiones. Como último anuncio a los hermanos que sienten agradecimiento en su corazón, también hemos habilitado la cuenta bancaria y queremos nuevamente hacerles conocer, ¿no?, sobre el número de cuenta y a nombre del diácono Jorge Parrado, que está encargado, podemos depositar. Entonces, por favor, aquellos hermanos también quizás no pueden venir a la iglesia, pero a través de esta cuenta también pueden hacer llegar su ofrenda de agradecimiento. Y de esta manera también podemos ir avanzando con estas ofrendas para adquirir también nuevos equipos e ir mejorando también nuestras transmisiones, ¿sí? Y esperamos que puedan orar también para que Dios nos permita también un lugar amplio, ¿no? Entonces, de esa manera también todo casi involucra lo que es el dinero, pero Dios también va a proveer todo, ¿no? Entonces, orando todos juntos, espero que nos puedan ayudar, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos con los anuncios. Esperamos que puedan participar durante la semana en las reuniones de casados, casadas, jóvenes y estudiantes, y de esa manera también ir alimentando su corazón. Ahora, como hoy es día miércoles, tenemos lo que es el culto de oración. Ahora quizás se encuentra en familia, ¿no? Entonces de dos en dos, o si son tres, ¿no? Entonces los tres pueden orar juntos. Y así también vamos a finalizar lo que sería este culto de oración, ¿sí? Por favor, de dos en dos puedan orar en sus hogares, por el terreno para la iglesia, por los hermanos que aún todavía no se han conectado, por los hermanos que se están alejando, todo aquí, por favor, les rogamos, puedan orar. Muchas gracias y entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Cuando estás cansado y ya no puedes